Gracias por la invitación. Primero, qué gusto verlos aquí. Eh, Tenía otro nombre la charla, pero me pareció más conveniente llamarlo Sobreviviendo al Desarrollo con IA. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años he venido trabajando con IA. Yo soy Slin Castro, voy como 20 años de desarrollador. Trabajo en ThoughtWorks, soy Principal Consultant. Me gradué aquí en la UPS, pero en la sede de Quito, así que larga vida Don Bosco. Los que sean de acá, qué bacán. Programas. Y teníamos un flujo definido, ¿no es cierto? Esto fue cambiando por diferentes metodologías que fueron apareciendo, pero era lo normal. Entonces un día eh, comenzó a aparecer la IA. Aquí puse una línea de tiempo de lo que ha pasado en los últimos 10 años. Estoy resaltando los hechos relevantes. Como sabrán, la IA empezó a estudiarse en 1950 más o menos, pero es en 2017 cuando los Transformers como modelos de inteligencia artificial comenzaron a romper algo dentro de la industria. En 2020 tenemos el release de ChatGPT 3, que empezó a ser un hito súper grande. Tenemos el lanzamiento de ChatGPT ya como el chat que, muy parecido al que tenemos ahora, y luego vienen los coding agents. Entonces hablamos de que ahora la gente dejó nuestro querido Stack Overflow y le pregunta a ChatGPT. Ahí podemos ver una imagen de cómo en 2023 cambió para siempre el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora, desgraciadamente, nuestro querido Stack Overflow comenzó a reducir hasta en 2026 que ya no tiene casi usuarios ni interacciones porque todos estaban moviendo los modelos. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros lo vimos, o al menos cuando yo lo vi, tenía que usarlo. ¿No es cierto? La curiosidad nació. Y había muchas cosas dentro de esto que te decían, no, pero es que te va a robar los datos y te va a quitar el trabajo y todo lo demás, pero bueno, no importó y comencé a usarlo, ¿no es cierto? Recuerdo que la primera pregunta fue, oye, ¿cuáles son las razones por qué no me aparezco en la página en producción? Y cuando respondió fue asombro total, ¿no es cierto? Fue como que, qué mierda, o sea, qué loco, qué bacán. Y luego dije, bueno, voy a dejarle trabajando y ya me voy a ir a la playa a tomar cerveza y a hacer música. Pero 5 minutos después fue, no, me van a despedir porque ahora sé lo que yo hago, ¿no es cierto? Pero a la final del día tenemos que usarlo. Entonces comencé a usarlo, a experimentar. Me acuerdo que tenía tanto recelo con esto que lo levanté en un Raspberry Pi para que no se me roben mis datos, como decían todos. Y comencé a usarlo de a poco, ¿no es cierto? Y funcionó, y comencé a usarlo más. Y seguía funcionando, así que dije, echémosle todo. Y eventualmente estaba todos los días usando con esto, ¿no es cierto? Si me preguntan ahorita, tal vez no me acuerdo ni siquiera la sintaxis de algunos lenguajes de programación. Y luego fue, vamos equipo, vamos todos y todas a hacer ya, ¿no es cierto? ¿Y qué creen que pasó? Pues todo dejó de funcionar. En algún momento estábamos trabajando con IA, estábamos trabajando para un cliente francés, me parece, y como siempre estábamos atrasados, ¿no es cierto? Entonces fue como que, si usamos IA podemos ir más rápido, vamos todos. Y la cosa dejó de funcionar. Y se prompteaba, pero nada funcionaba, ¿no es cierto? Entonces eso nos llevó a decir y a pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto nuevo que está pasando? Porque parece una buena idea usaría, pero no nos está funcionando bien. Entonces hablamos de este primer cambio de paradigma, ¿no es cierto? El recurso caro antes era escribir código. Todo giraba alrededor de escribir código. Por eso habían tantas ofertas y tanta cosa atrás del desarrollo de software. Pero ahora el recurso más caro es verificar ese código y sobre todo hacer que ese código siga funcionando. Porque depende mucho quién está usando la IA para que esto siga funcionando. Así que para analizar, comenzamos a ir hacia atrás y comenzamos a revisar todo lo que nos iba pasando. Esto pasó hace unos 3 años más o menos. Hablamos de que llevamos al punto de quiebre más rápido. Hay un artículo muy interesante de Martin Fowler, al final de la charla les podría pasar el link si quieren, que habla del estamen hipótesis y que habla de que a través de la línea del tiempo, cuando estamos haciendo software, en algún momento un sistema que no tiene diseño comienza a hacer que las funcionalidades sean entregadas mucho más lento. Esto pasa o ha pasado en todos los proyectos en los que he estado y con todas las personas que he conversado ha pasado algo muy parecido. Y ahora con la IA, ese punto antes tomaba semanas, incluso meses, cuando todos llegaban a un nuevo proyecto y decían, bueno, mejor votemos todo y hagamos desde cero. Eran las palabras preferidas. Ahora con la IA
se puede llegar en días o en horas y es lo que nos pasó en ese primer proyecto que les contaba. Hablamos de que la complejidad del código iba aumentando, pero ahora con la IA esa línea se movió mucho antes. Hablamos de que la IA está acelerando y amplificando todo lo que estamos haciendo en el día a día en el trabajo. Yo en este momento les estoy hablando específicamente del desarrollo de software porque es mi campo, pero he escuchado muchas historias de muchos campos diferentes. Hablamos de que antes para revisar o para hacer software confiábamos en nuestros sentidos, ¿no es cierto? Antes la calidad dependía directamente del desarrollador o la desarrolladora que estuviera escribiendo código. Hablábamos de que usamos los sentidos, como cuando caminamos, usamos la vista o el oído para ver que todo esté bien y no nos choquemos o no pase nada. Ahora todo sucede mucho más rápido, ¿no es cierto? Los sentidos no son suficientes para hacer esto. Y habla de que la vida es demasiado corta para revisar manualmente PRs hechos por IA. Hay mucha gente que está tratando de hacerlo, pero se está quemando y hay muchas cosas que están pasando por ese lado. Entonces, hablamos de que antes crear el software era como caminar y ahora es más parecido a pilotar un avión. ¿Y para qué? Entonces necesitamos sensores, ¿no es cierto? Necesitamos mecanismos de soporte que nos ayuden a escalar la velocidad. Porque hablamos de que la IA está cambiando cómo se hace software, pero está cambiando la velocidad de creación de código, no todo el proceso necesariamente. Hay una encuesta de las Dora Metrics del 2025, donde las conclusiones son que la IA amplifica las fortalezas de los buenos equipos, pero también amplifica las debilidades de los malos procesos. Y el valor no viene únicamente del modelo, sino del sistema de ingeniería. Les quiero contarles algunas cosas que hemos ido descubriendo a lo largo de estos años. Hablamos desde cuál es la necesidad, ¿no es cierto? La primera cosa que hicimos o que empecé a hacer con ChatGPT era preguntarle algo que me dé código, copiaba y pegaba en la aplicación y todo estaba bien. Hablamos de que luego vimos la necesidad de meterle más información y más contexto porque depende mucho el contexto para el código que te dé. Hablamos de que el flujo esperado, teníamos un comportamiento inicial, le dábamos una instrucción o un prompt y todo debería moverse a un comportamiento esperado. Pero eso no pasaba, ¿no es cierto? Entonces la primera aprendizaje que tuvimos fue ese. O sea, muchas veces pasábamos días agregando una funcionalidad que manualmente nos hubiera tomado un par de horas. El primer aprendizaje fue solo borra y va de nuevo. ¿No es cierto? Entonces aquí la primera herramienta sugerida es usar ciclos cortos con Git, ¿no es cierto? Git Calm and Git Checkout. Hablamos de que si no va por donde queremos, borramos y empezamos de nuevo, pero para eso necesitamos versionar nuestro código. Hablamos de trabajar en ciclos cortos, ¿no es cierto? Instrucción, generamos, probamos y rollback o commit. Ahora hablamos de qué es un grafo de decisiones. Ahora podemos ir navegando por ese grafo de decisiones y de funcionalidades más rápido porque escribir código ya no es lo caro. Entonces podemos probar 20 cosas en un día que antes nos demorábamos una semana, un mes. La segunda cosa importante, que tal vez ya lo vieron en cursos de prompt engineering o en algún lado, es que las LLMs no entienden bien el no. ¿No es cierto? Para eso quería dar un poquito de contexto. Entonces, primero hablemos de cuántos datos se necesitan para entrenar un modelo. Vamos a hablar de que un libro, todos los datos de un libro van a equivaler a un grano de arroz, ¿no es cierto? 100 libros van a ser una tacita, 10.000 libros será algo así como un quintal de arroz. Y si tomamos todos los quintales necesarios para entrenar un modelo como ChatGPT, estaríamos cubriendo una distancia desde Quito hasta Lima o desde Madrid hasta Berlín de un saco después de otro. La cantidad de datos que se necesita es totalmente insana, ¿no es cierto? Porque hablamos de que las LLMs no piensan, no sienten, sino infieren, porque son máquinas de estadísticas gigantes, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen es, tú le preguntas algo y comienza a tratar de definir cuál es lo siguiente que viene. Entonces, por ejemplo, hablamos de que cuando usamos no, usamos una negación, la máquina se enfoca más en otras cosas. Porque hablamos de que, por ejemplo, no uses Java y usa Java tienen casi exactamente las mismas palabras, solo difieren en el no, ¿no es cierto? Hablamos de que los transformers, todos estos modelos gigantes que son usados para los modelos que estamos usando ahora, utilizan mecanismos de atención. El mecanismo de atención les lleva a enfocarse en recursión en lugar de no. Y que el Internet contiene, ¿no es cierto? El Internet, los datos que fueron usados para ser entrenados contienen muchas más referencias positivas que negativas. Aunque parezca poco, eso fue uno de los cambios más grandes y nos ayudó mucho. Entonces,
La sugerencia es siempre utilicen afirmaciones, ¿no es cierto? Usemos el positivismo tóxico con los code agents. Tratemos de evitar cualquier cosa de negación porque no funciona muy bien. Ya, la segunda cosa es la información, las instrucciones y el contexto. Hablamos de que en el mundo del software hay muchas caídas que se han presentado en los últimos tiempos, se dan por el contexto. Entonces hablamos de que el mejor modelo del mundo con mal contexto va a producir malos resultados. Hablamos de que la LM es como una persona que ha leído toda la biblioteca de la universidad. Entonces, cuando estamos implementando código, ¿no es cierto? Este LLM nunca ha visto tu código, entonces te puede dar una solución genérica, pero no la que te va a servir a ti. Entonces, nuestro trabajo en el desarrollo de software es de enseñarle a este LLM o a esta gente programación dentro de nuestro contexto. ¿Ya? La segunda cosa es, comienzan a hacer todo esto del contexto y hablamos de que el prompt es información. El contexto también es de información y esta información es muy valiosa para que haga lo que tenemos que hacer. No es lo mismo querer hacer un MCP en Java para una solución médica que para una aplicación móvil y es lo que tenemos que seguir haciendo. Hablamos de que la gente utiliza la información para reducir la incertidumbre y generar una solución que nos ayude, ¿no es cierto? Mientras menor sea la incertidumbre, mejor código va a generar. Hablamos de que un buen prompt va a dar la dirección y un buen contexto va a dar la comprensión a esta gente de aquí. Y comienzan a aparecer nuevas herramientas, ¿no es cierto? Hablamos de memorias, tools, ciclos de feedback con humanos. Y esto va a seguir creciendo eventualmente mientras esta tendencia siga, ¿no es cierto? Entonces, lo importante siempre es mantenerse actualizados. Este es un paper, una recomendación personal a la gente que esté estudiando. Sé que es aburrido leer, a muchos no les gusta, pero en lo que hemos ido viendo, esa es la diferencia grande entre alguien que puede ser reemplazado por la IA a alguien que puede seguir trabajando en este desarrollo de software. Porque la IA te ayuda a ser más rápido generando código, pero no más rápido generando problemas. ¿Ya? Entonces hablamos de que este paper se enfoca mucho en esos mecanismos de atención que les estaba contando. Entonces, hablamos de que antes los LLMs podían manejar un montón de información, pero no necesariamente podían dar buenos resultados. Hablamos de que los modelos modernos ya aprendieron a programar, pero lo que necesitan aprender es tu proyecto, ¿no es cierto? ¿Y cómo les vamos a ayudar? Es dándoles estas ventanas de contexto que creo que estaban hablando en la charla anterior. Hablamos de que una ventana de contexto es un pedazo de información que le podemos pasar a la gente para que nos ayude a escribir software, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, bajo la pregunta de encuentra el párrafo que explica cómo funciona nuestro sistema de autenticación. Si le pasamos un contexto pequeño que tenga 5 páginas va a ser fácil, pero si le pasamos 30.000 va a ser muy difícil. Hablamos de que más contexto no implica mejores respuestas. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? No es como coger 5 libros y pasarles a la gente que pasar algo mucho más filtrado. Entonces, hablamos de que la ventana de contexto no es un límite de memoria, no es como una computadora donde estamos guardando cosas. Hablamos de que es un presupuesto de atención. Entonces, mientras más atención podamos enfocar en nuestro problema que estamos solucionando, va a ser mucho más fácil. La siguiente cosa es el spec driven. No sé, ¿han escuchado hablar de spec driven? No sé si me ayudan levantando la mano a alguien que lo esté utilizando. Excelente, ¿no es cierto? Es uno de los nuevos paradigmas que se está usando. Esto nos ayudó mucho a reducir todos los problemas que estábamos teniendo y que les enseñé al principio. Muy rápidamente, el spec driven va por definir primero la especificación, qué es lo que queremos hacer. Luego tenemos que revisarlo y alinearlo. Por ejemplo, yo escribo, luego uso las mismas LLMs para alinearlo con los super specs del proyecto. Diseñamos un plan, lo construyo y lo verificamos. Hablamos de que siguiendo este proceso podemos hacer cosas en una semana que antes hacíamos en 3 meses. Pero es siguiendo un proceso, porque luego ahora la fuente de verdad se vuelve mi spec. La segunda cosa es los tokens no son gratis. No sé si les ha pasado, pero hay muchos equipos de muchas personas que comienzan a usar tokens cuando están haciendo IA y comienza a generarse un presupuesto súper grande, ¿no es cierto? Solo aquí vamos a ver que tenemos un montón de modelos para diferentes objetivos y esto es del 2025. Y cada día siguen apareciendo nuevos modelos. Entonces, una sugerencia es elegir el modelo adecuado para nuestro problema adecuado, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver los 10 modelos más usados o más grandes en este momento y cada uno tiene un costo asociado, un procesamiento asociado y cómo podemos utilizarlo. Hablamos de que un modelo más barato puede hacer lo mismo por menos, ¿no es
cierto? Justo cuando estábamos estudiando, estábamos haciendo la tesis de inteligencia artificial, generamos de este framework y vimos que, por ejemplo, un modelo como GTP 5.5 mejoraba el código, pero vimos que el Mini 3.5 podía hacer exactamente lo mismo, generando código. Entonces empezamos a utilizar modelos grandes para generar el planning y modelos pequeños para generar el código. Esto va variando de proyecto a proyecto y aquí son algunas cosas que les digo justo para que puedan solucionarlo, ¿no es cierto? Entonces no es que llegue el último modelo Opus 5.5 que cuesta $10 cada línea de código y todo ahí. No, porque al final todo este proceso de desarrollo se vuelve sustentable. Entonces, la recomendación es miren para qué quieren el modelo, cómo lo van a usar, qué es lo que necesitan y vayan escogiéndolo. Luego hablamos de métricas de apoyo. Hablamos de que la IA identifica y hablábamos de que necesitamos de instrumentación. Aquí tenemos un set de métricas que nos van a ayudar mucho dentro de todo lo que estamos haciendo. Porque no es que ahora tengamos que ir a revisar todo el código que hacen las personas porque no nos va a alcanzar la vida para eso. Hablamos de usar estos mecanismos como pruebas automáticas, métricas de código, prácticas y estadísticas para seguir mejorando el proceso. Entonces, por ejemplo, la primera es analizando el comportamiento del equipo para buscar riesgo. Las personas que han usado Git tal vez se identifiquen con esto, pero básicamente es comenzar a ver frecuencias de cambio de archivos de código. Según estas frecuencias de cambio, vamos a ver cuáles son las que tienden a cambiar más y cómo los podemos utilizar. Hablamos de esto de los cambios, cómo se están acoplando los cambios. La teoría te dice los archivos que cambian juntos deberían permanecer juntos. ¿Por qué? Para no promover errores en la aplicación. Edad y abandono. Cosas como el code churn, ¿no es cierto? Cuánto se agrega y cuánto se elimina. ¿Quién maneja qué parte del código? Defectos asociados y etcétera. Todo para generar hotspots, ¿no es cierto? Para decir, mira, aquí tengo un área roja que me está afectando. No voy a revisar las líneas de código, sino las tendencias. Luego hablamos del código en sí mismo para buscar complejidad. Porque sí, las LLMs nos ayudan, pero un mal código va a hacer que la LLM también siga haciendo malas cosas y comienza a generar más problemas que soluciones. Hablamos de cosas como complejidad ciclomática, complejidad cognitiva, fan-in o fan-out, que nos van a ayudar a ver eso. Y hablamos de arquitectura. La arquitectura es muy importante. Si bien muchos dicen que el desarrollo de software va a desaparecer, yo creo que la arquitectura va a comenzar a tomar mucha más relevancia, porque es cómo diseñas y cómo llenas tu sistema. Es como ir llenando esas peceras con agua que les estaba indicando al inicio. Ahora hablamos de analizando pruebas. Hablamos de que para tener buen desarrollo de software debemos generar pruebas automáticas y podemos ir generando también ese código que va sacando por ahí. Y hablamos de que la experiencia sigue siendo la experiencia, ¿no es cierto? Una de las preguntas más grandes que nos estamos haciendo es, dentro de la industria, ¿realmente se necesitan junior developers ahora? Y sí necesitamos junior developers, pero tal vez toda esa experiencia y ese conocimiento debería ser absorbida por la academia, por las universidades, para que lleguemos con mejores herramientas cuando lleguemos a trabajar en el día a día, porque ya no va a ser como antes, ya no vamos a tener meses para aprender a codear y para ver cómo se están haciendo las cosas, sino que ahora vamos a tener días. Entonces, sería bueno, igual que cuestionen lo que están haciendo ahorita, los que están estudiando, cómo lo están viendo, sugerir a la universidad introducir cursos con mayor información para que les ayuden a saltar más rápido esa vida. Y eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que los memes, ¿no es cierto? Te tomó 8 horas para escribir 2 líneas de código y es, no, me tomó 8 horas para saber dónde tenía que meter las 2 líneas de código, ¿no es cierto? Y les cuento una historia. Entonces, dentro de ese primer proyecto, cuando comenzaron a hablar de la IA, lo primero que hicimos fue la gente senior del equipo se fue a probar todos estos LLMs. Y vinieron y dijeron, sí, está hermoso, está excelente, vamos a usar IA y con esto vamos a acabar los proyectos en 2 días, van. Está impresionante. Entonces vamos a usarlo todos, ¿no es cierto? Liberamos esto para todas las personas dentro del equipo, gente que no tenía mucho contexto, gente que sabía, gente que no. Y a lo que llegamos fue que comenzamos a ver cosas súper raras dentro del código porque estábamos usando gente que sabía hacer backend para hacer frontend, de frontend para hacer backend, gente que sabía data science para hacer frontend. Entonces todas las prácticas y el comportamiento se perdió. Eso hizo que todo deje de funcionar como les mostraron los primeros slides y comenzamos a ver que no solo es la IA me va a ayudar, pero los criterios son los que más importan. Y aquí viene otra cosa súper importante, que es lo que les hablaba. La IA ayudó a acelerar la escritura de código,
Pero el software no solo se trata de escribir código, hay un proceso, ¿no es cierto? Entonces, solucionamos el cuello de botella de escribir código y comenzaron a aparecer otros problemas, ¿no es cierto? Entonces, la teoría de constraints dice que si eliminamos un problema en algún lado, va a aparecer otro eventualmente. Entonces, ahora, lo que nos está pasando es que no tenemos suficiente capacidad para probar, suficiente capacidad para analizar, suficiente capacidad para desplegar. Y es donde debería irse enfocando el desarrollo de software a futuro. Podemos hacer código más rápido, pero no está siendo tan rápido probarlo, desplegarlo y analizarlo. Y aquí viene una de las cosas que se hablaba mucho en los últimos años, ¿no es cierto? O sea, una LLM realmente puede escribir código mantenible. Y esto se da porque, como les decía, la cantidad de datos y de entrenamiento no viene de código necesariamente bueno. Pero de ahí viene la pregunta, o sea, ¿nosotros podemos escribir código mantenible? ¿Y cómo controlamos esto? Es básicamente con todas las métricas que estábamos hablando. Como no tenemos mucho tiempo, me pasé eso rápido, pero puedo compartirles los slides para que lo vayan viendo. Ahora se llama más que enfocarse en el código, es analizar cómo todo está funcionando. Hablamos de que la IA amplifica y el código dejó de ser escaso, ¿no es cierto? Ya no es lo más escaso en el desarrollo de software. Pero el buen criterio sí es escaso. Como les contaba, igual tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir viniendo a estas charlas para empezar a aprender más. Hablamos de que el futuro no pertenece a quien escribe más código, sino a quien aprende más rápido. Y esa es una de las cosas que me debo bastante de todo este tiempo, porque siendo líderes de equipos se evidencia mucho cómo el gap empieza a crecer. Y dentro de muchas conversaciones que hemos tenido con personas de la empresa, de la industria, en algunas otras charlas, vemos que realmente el escribir código deja de ser importante, pero lo que es importante es la curiosidad y la actitud de la gente para aprender. Ahora podemos aprender las cosas mucho más rápido, pero si no estamos dispuestos a aprender, eventualmente nos comenzamos a quedar y nos comenzamos a relegar hacia otra parte de lo que estamos haciendo. Si antes hacía esta referencia, antes podías ver una persona que sabía de una persona que no, que era buena en el trabajo de una que no, porque la una hacía 3 tareas y la otra hacía una. Con la IA, yendo mucho más rápido, la persona que no quiere aprender hace una y la persona que quiere hace 10. Y esto hace que las cosas se releguen y que el gap aumente más y más. Entonces, sigan aprendiendo, sigan leyendo, síganse educando en esa parte de ahí. Y la IA democratizó la generación de código, ¿no es cierto? A mí me han venido muchos amigos, muchos conocidos a decirme, no, ya no te necesito porque yo hice mi sitio web. No sé cómo subirlo, pero ya hice mi sitio web con cloud. Entonces, sí puedes generar código y es bueno porque hay gente que tiene súper buenas ideas, pero no tenía presupuesto para escribir esas aplicaciones. Pero no la experiencia haciendo software, ¿no es cierto? Entonces ahí teníamos la misma conversión de, bueno, entonces ahora tienes que probarlo, tienes que desplegarlo y eso también cuesta. Y está ampliando el paradigma un poco más. Hablamos de que la IA no va a reemplazar a la ingeniería de software, pero va a hacer que la ingeniería de software sea más importante, ¿no es cierto? Antes nos enfocábamos en escribir rapidísimo y acabar los features porque tenemos que entregar mañana. Ahora tenemos que enfocarnos en controlar que esos features no estén dañando nada más. Y ahí es donde la ingeniería, la palabra ingeniería por sí misma va a venir, o sea, la utilización de métricas, la utilización de estadística, la utilización de mecanismos para hacer buen software. Luego, sí, el costo del código cayó drásticamente, ¿no es cierto? Como les decía, ahora todos podemos hacer código, ChatGPT, hazme una aplicación para hacer eso, ahí está el código. Pero el costo de la mala decisión se amplifica, ¿no es cierto? Si le pedimos a la IA y diseñamos sin práctica, sin arquitectura, sin la manera de probar, de extender y todo lo demás, igual vamos a caer mucho más rápidamente. Hablamos de que la IA no reemplaza la ingeniería de software, sino que redujo el costo de escribir código, ¿no es cierto? De nuevo. Y ahora nos tenemos que mover, o sea, el foco es el que se mueve ahora, hacia el diseño de software, el diseño de las soluciones, la validación y la toma de decisiones. Antes teníamos cuartos llenos de personas que escribían código, ahora esas personas deben empezar a mover su foco hacia el diseño, el contexto, la validación, la arquitectura, etc. Hablamos de que hace 20 años un desarrollador escribía código, luego buscaba referencias en el código, ¿no es cierto?, en Stack Overflow. Ahora el desarrollador tiene que describir sistemas, no necesariamente el código, pero cómo quiere que se comporten sus sistemas. Y la pregunta es, ¿en algunos años existirán desarrolladores? ¿O qué estarán haciendo estos desarrolladores? ¿No es cierto?
Hablamos de que la IA va a amplificar todo lo que hagamos, las decisiones, la arquitectura, el contexto, el testing y la cultura del equipo, que es muy importante. Entonces, mi conclusión luego de todo esto es que el trabajo nunca fue escribir código realmente, ¿no es cierto? El trabajo fue resolver problemas y los problemas van a seguir apareciendo de una forma diferente y la forma de prepararnos es cómo validamos que esto no aparezca más rápido, ¿no es cierto? La IA amplifica, acelera, pero tenemos que ver. Luego el espacio cultural. Sé que todo esto de los LLMs y las máquinas a veces nos llenan de cosas la cabeza, pero hay estos libros, son muy buenos, son súper simples para entender todo lo que está detrás y para entender cómo podemos seguir prompteando y creando sistemas detrás de eso. El primero se enfoca mucho en matemática, y yo llegué a odiar la matemática en la universidad, porque me hacían repetir 500 veces el mismo ejercicio, ¿no es cierto? No hay ciencia detrás de eso. Pero aquí te voy enseñando cómo funcionan los mecanismos de atención, de dónde viene el primer perceptrón, dónde viene la primera red neuronal, que creo que es importante para empezar a diseñar agentes igual, porque los agentes son máquinas mucho más grandes que se basan en los mismos principios. Hablamos de esta teoría de vectores, que es cómo está funcionando la memoria dentro de los agentes de ahorita, y este es un poco más de historia, de cómo un grupo de gente como los que estamos aquí se reunían en conferencias y luego de ese mismo grupo de gente salió Anthropic, todo el grupo de Gemini de Google, de Google algo y la gente de OpenAI. Entonces, el llamado es ese. De ahí tenemos libros técnicos, les puedo seguir recomendando y perdón por ir tan rápido, pero eso era todo. Espero les haya gustado y gracias. Muchas gracias, Slim, por tu presentación. Ahorita podemos abrir espacio para una pregunta. Entonces, ahí, la persona de ahí, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Le quería hacer una consulta sobre cómo usted ve el hecho de que, como son herramientas, ¿no? En muchos equipos de desarrollo de software que he estado hasta ahora, hay un inconveniente y es que cuando asignan, por ejemplo, tareas para realizarse, ahora hay una mayor cantidad de cambios en los mismos archivos porque muchas veces, por ejemplo, tarea A engloba 5 documentos o 5 archivos a modificarse, pero la persona que está haciendo la tarea B los modifica también. He visto que es algo que frecuentemente está utilizándose y no hay una metodología clara por ahora que he visualizado en los equipos de trabajo sobre cómo gestionar justamente esa ingeniería del contexto para trabajar con inteligencia artificial dentro de equipos. No sé cuál sería su perspectiva con respecto a eso. Dale, excelente. Eso fue algo que nos pasó. Te voy a contar cómo lo solucionamos nosotros, ¿ya? Como contaba ahí en alguna de los slides, decía, los archivos que cambian juntos permanecen juntos. Si ahora estamos usando IA para modificarlos, las tareas también deberían permanecer juntas. Y si realmente son tareas que deben avanzar en paralelo, lo que te dice las métricas y la arquitectura es que esos archivos están muy acoplados, ¿no es cierto? Hay una métrica específica dentro de todo este tema del desarrollo con Git que te dice quién modificó qué archivo, ¿no es cierto? Tú puedes sacarlo con Git log, si no ya te paso un libro, hay cosas súper buenas ahí. De acuerdo a eso, tú puedes ver cuántas personas están modificando un archivo y eso lo que te salta es, ah, puta, está muy acoplado mi sistema, ¿no es cierto? Ese es uno. La dos es las cosas, no porque usemos IA, ahora podemos hacer todo en paralelo, ¿no es cierto? Eso es algo que hay que seguir educando a la gente con la que trabajamos, nuestros queridos PMs que solo quieren ir más rápido, la gente de producto, ¿no es cierto? Los clientes y todo lo demás. Entonces va